Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Me pueden oír? ¿Se ve la presentación? ¿Cómo estás, María? Buenos días. Sí se ve, profesora. Ya, gracias chicos. ¿Cómo están? Bien, vamos a comenzar, que hoy día tenemos un tema, sí cargadito, porque hoy día vamos a estudiar nomenclatura inorgánica, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros estudiamos en nomenclatura inorgánica? Inorgánica estudia a todos los compuestos que no tengan la presencia del elemento de carbono, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el agua, los minerales, los carbonatos, ¿no? Vienen a ser estudiados por esta parte de la química inorgánica. Y el día de hoy nos vamos a centrar en cómo dar el nombre, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, llamamos cloruro de sodio a la sal? ¿Por qué llamamos carbonato de calcio? ¿Por qué llamamos sulfato, sulfito, ¿no? Eh, el óxido férrico, el óxido ferroso, es porque va a depender mucho de los estados de oxidación que presenta cada uno de los elementos. El estado de oxidación nos va a indicar cómo se comporta el elemento químico, si éste tiene la tendencia a perder electrones, a ganar electrones y cuántos, ¿no? Entonces, recordarles que los estados de oxidación de los elementos químicos no se los van a dar de dato, o sea que necesitan aprenderse sí o sí los estados de oxidación. Y la única forma de aprender esta parte de lo que vamos a ver el día de hoy es practicando, chicos. Si bien es cierto, pueden ir memorizando, pero nunca se les recomienda memorizar, o sea, aprender solamente repitiendo, porque esa forma de aprendizaje, así como aprendes rapidito, ¿no? Repitiendo, repitiendo, también se te va rapidito. La forma donde uno aprende, ¿no? Es practicando. Ese conocimiento que tú aprendes practicando, no se te va. No se te va porque entiendes, lo comprendes y solamente es cuestión de recordarlo y todo ese conocimiento viene a tu mente. O sea que este tema hay que practicar un montón, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí una sal de cloruro de magnesio, donde su estado de oxidación del magnesio es +2 y el estado de oxidación del cloro es -1. Ya nosotros sabemos que el magnesio es un metal y que por ello pierde esos 2 electrones, mientras que el cloro es un no metal y por eso gana un electrón. Y en este caso se necesita 2 cloros para poder balancear las cargas, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos estados de oxidación, que de alguna otra manera está involucrado con los electrones que van a formar ese tipo de enlace. Ahora, los signos son importantes y es uno de los puntos donde los estudiantes a veces no saben qué signo colocar, si le pongo positivo o le pongo negativo. Por ejemplo, tenemos aquí al lado izquierdo el amoníaco, el NH3, ¿no? Entonces, ¿con cuánto trabaja, por ejemplo, el hidrógeno? Como está en el grupo 1, tú ya sabes que trabaja con un solo electroncito. Por eso es que su estado de oxidación es +1. Y el nitrógeno, en este caso, como está compartiendo 3, van a ser 3 electrones y el signo va a depender mucho de la electronegatividad, ¿no? Nosotros sabemos que la electronegatividad es la fuerza que tiene un elemento para poder atraer los electrones. Entonces, ese signo seguimos observando aquí que sigue manteniéndose de acuerdo a ello. El nitrógeno efectivamente es más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto el nitrógeno es quien tendría la carga negativa y el hidrógeno la carga positiva, ¿no? Y lo mismo aquí en el enlace iónico, el más electronegativo es el que tiene la carga -1, menos, y el positivo es el que tiene la carga más, ¿ok? Entonces, nuestra función o nuestro objetivo del día de hoy es poder determinar esos estados de oxidación. Con esos estados de oxidación, nosotros vamos a poder dar nombre a los compuestos. Y para ello tenemos algunas reglitas que van a facilitar cómo tú vas a nombrar. Por ejemplo, te dice, para todos los elementos puros, ¿quiénes son los elementos puros, profesora? Elementos, sustancias elementales, el cobre, el hidrógeno, el fósforo, sustancias que estén conformados por el mismo tipo de elemento.
Estos siempre van a presentar su estado de oxidación 0, ¿ya? Acuérdate, siempre vas a ver, van a tener estado de oxidación 0 las sustancias elementales. Por ejemplo, aquí yo tengo una reacción química donde observo que el hidrógeno y el oxígeno como sustancia elemental trabajan con 0, pero cuando ya se enlazan, ¿no? Forman un compuesto, obviamente que los estados de oxidación van a ser diferentes, ¿no? Entonces, aquí, importante, sustancia elemental pura es 0. O sea, si tengo el sodio solito, 0. Si tengo el hierro solito, 0. ¿Ok? Sustancia elemental pura. Importante saber de que todos los elementos que se encuentran en el grupo 1A, que espero que también ya se están familiarizando, ¿no? Grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Por qué es importante que te recuerdes a estos elementos? Porque todos los elementos del grupo 1A, sodio, potasio, litio, ¿no? Van a trabajar respectivamente con su estado de oxidación +1. Es el único estado de oxidación que tiene. Y los que están en el grupo 2A, que es, por ejemplo, berilio, magnesio, calcio, estroncio, ellos van a trabajar con su único estado de oxidación +2, ¿ya? Son reglitas que ya debes de ir entendiendo y posteriormente practicando para que todo esto se quede. Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio. Si yo digo, a ver, ¿con cuánto trabaja el sodio? Grupo 1A del sodio. Entonces trabaja con +1. Ahí está. El calcio, ¿en dónde está el calcio? En el grupo 2A. ¿Con cuánto trabaja el calcio? Con 2. Ok, aquí está. Esos son los únicos estados de oxidación que van a presentar, ¿ya? Ya estamos viendo 2 puntos, Sustancia elemental pura 0 y los elementos del grupo 1A +1 y los elementos del grupo 2A +2. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la regla? La tercera regla nos dice que si nosotros trabajamos con el hidrógeno, por lo general el hidrógeno va a trabajar con su estado de oxidación +1. ¿Puede trabajar con el -1? Sí, también puede trabajar con el -1, ¿ok? También puede trabajar con el -1. Pero vamos a ver que aquí el hidrógeno mayormente va a estar en compuestos que tienen menos electronegatividad. Cuando tengas duda quién es más o quién es menos, solamente pregúntate quién es más electronegativo. El más electronegativo es quien va a presentar la carga negativa, ¿ya? Entonces el hidrógeno por lo general el +1 y en el caso del oxígeno también, como puedes ver, tiene 3 estados de oxidación, el -2, el -1 y el +2, pero por lo general el oxígeno trabaja con -2. Cuando el oxígeno trabaja con el -1, cuando forma peróxidos de sodio, peróxidos de hidrógeno, ¿no? Que vienen a ser formando con los elementos del grupo 1A. Y solamente con el flúor trabaja con su estado de oxidación +2. Pero por lo general el oxígeno trabaja con -2. Por ejemplo, acá puedo ver que el hidrógeno está trabajando con el +1 porque está al lado de un elemento que es mucho más fuerte, que es el cloro. Más electronegativo. Así es, por eso el hidrógeno es positivo. En el segundo ejemplo veo al hidrógeno que está trabajando con la carga -1. ¿Por qué, profesora, ya no con +1? Porque está al lado de un metal. Y el hidrógeno, tú sabes que es un no metal. Y si yo te pregunto, ¿quién es más electronegativo? Obviamente que eso sí ya debes de saber, ¿no? Pues que si no sabes, ahí sí es el problema. Uy, se perdió mi lápiz, ¿dónde está? ¿Y se colgó? Un ratito, ¿no? Y ahora sí. Entonces, aquí el hidrógeno es un no metal y el calcio es un metal. ¿Ok? Entonces, el hidrógeno obviamente es más electronegativo y por eso tiene la carga negativa. En los siguientes ejemplos podemos observar al oxígeno
como hemos visto acá, por lo general trabaja con su estado de oxidación 2-, ¿ok? Trabaja con su estado de oxidación 2-, y aquí tendríamos que es más electronegativo que el cloro, ¿correcto? Por eso es que tiene la carga menos. En el caso del flúor, estamos viendo que trabaja con +2, porque tú ya sabes que el oxígeno, o perdón, que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, es el más fuerte, es el que tiene la mayor numeración, que viene a ser 4. Entonces, obviamente que el oxígeno frente al flúor tiene menos electronegatividad y trabaja con su estado de oxidación +2. Y en el caso de que les decía peróxido, donde el oxígeno se une con los elementos del grupo 1A, allí es donde donde este oxígeno va a trabajar con su estado de oxidación +1, perdón, -1, ¿correcto? Entonces, dependiendo con quién esté unido, tú tienes que ir ya familiarizándote con los compuestos para que puedas saber cuáles son los estados de oxidación. Pero recalcando, generalmente el hidrógeno con +1 y generalmente el oxígeno con -2. Luego tenemos a los elementos que están en el grupo 7A, que vienen a ser los halógenos, ¿no? En el grupo 7A encontramos al cloro, encontramos al bromo, encontramos al yodo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes comprendan que, por ejemplo, estos halógenos, inclusive el flúor también, ¿no? Eh, Van a trabajar con su estado de oxidación -1, ¿ok? -1, en el caso del flúor por lo general porque es más electronegativo. En el caso de los demás halógenos, ¿no?, que son los que he colocado acá, van a trabajar con su estado de oxidación -1 cuando estos van a formar o van a ser compuestos derivados a partir del grupo de los hidrógenos, que lo vamos a ver más adelante. Pero también tienen estados de oxidación +1, +3, +5, +7, que pertenecen a la familia de los halógenos, ¿no?, al grupo 7A. Entonces, esto trabajan con -1 cuando son la familia de los hidrogenados, o sea, cuando forman compuestos con el hidrógeno, pero van a trabajar con 1, 3, 5 o 7 cuando forman parte de la familia de los oxigenados. Y es muy fácil darte cuenta porque tú observas acá, por ejemplo, el cloruro de sodio. La familia de los oxigenados significa que tiene oxígeno, ¿ya? Si no hay oxígeno, familia de los hidrogenados, porque solamente presentan lo que son los hidrógenos o derivados de los hidrógenos, pero no tienen oxígeno en su compuesto. Entonces aquí es muy fácil, ¿verdad? Este cloruro de sodio, ¿qué es? Esto deriva de los hidrogenados, porque tú no estás viendo el oxígeno. Entonces, en este caso, como deriva de los hidrogenados, ese cloro trabaja con -1. Aquí, por ejemplo, estoy observando el oxígeno. Estoy observando el oxígeno. Oxígeno, oxígeno. Ah, entonces estos forman o se obtienen a partir de la familia de los oxigenados. Y por lo tanto, en estos casos de los oxigenados, ellos van a trabajar con su estado de oxidación +1, +3, +5 o +7. Ahora les voy a enseñar cómo determinar cada uno de esos estados de oxidación, ¿ya? Si tienen dudas, recuerden que estoy leyendo su chat, ¿ok? Estoy leyendo su chat, estoy leyendo su chat. A ver. Listo. Ahora, dice, todos los compuestos iónicos moleculares, ¿no?, van a cumplir lo siguiente, que la sumatoria de los estados de oxidación siempre tiene que ser 0. Por ejemplo, en este compuesto del ácido nítrico, tú ya sabes con cuánto trabaja el hidrógeno, por las reglas que te acabo de mencionar. Ya sabes con cuánto trabaja el oxígeno, por las mismas reglas que te acabo de mencionar, ¿correcto? Pero no sabemos con cuánto trabaja el nitrógeno. Entonces, para poder determinar el nitrógeno, se cumple que la sumatoria de todo ese compuesto tiene que ser 0.
Entonces planteo mi ecuación. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2 y el nitrógeno X. Sería, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos un hidrógeno, por eso es 1 por 1 nada más. Sigue siendo 1. ¿Cuántos nitrógenos? 1. 1 por X, 1, ¿correcto? ¿Y cuántos oxígenos? 3, pero cada oxígeno tiene menos 2. Y toda esa sumatoria te tiene que dar 0. Por lo tanto, de aquí uno despeja el valor de X y puede saber con cuánto está trabajando el nitrógeno. Su estado de oxidación es más 5. Así determinamos los estados de oxidación de los elementos que no sabemos con qué está trabajando. Ahora, esto, por ejemplo, es un compuesto neutro, ¿no? Porque tú ves que la carga general de todo ese compuesto, de toda esta sustancia, es 0. No hay carga, ¿no? Entonces, por eso es que la sumatoria es igual a 0. Pero cuando tú tienes una sustancia que está en su forma iónica, por eso dice en un ión, ¿no? Vamos a tener de esta manera. Aquí, por ejemplo, yo quiero que sepas y quiero que quede claro de que este sulfato que ustedes están observando con su carga 2 menos, no se me confundan que corresponde a la carga del oxígeno, porque tú sabes que el oxígeno tiene la carga 2 menos, pero no se me confundan de que esta carga es esa carga que nosotros designamos al oxígeno. No, esa carga le corresponde a todo el compuesto. O sea, es así, mira, es el SO4 y todo esto es con carga 2 menos o menos 2, ¿no? Entonces, la regla te dice que la sumatoria, en este caso, cuando tú tienes una carga, vas a igualar esa sumatoria a esa carga de esa sustancia. En el anterior era 0, ¿te acuerdas? Ahora no, vas a tener que igualar a este 2 menos. Por lo tanto, ahora sí, colocamos lo que nosotros no sabemos. Por ejemplo, ¿con cuánto trabaja el azufre? No lo sé, pongo X. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Eso sí lo sabemos, acabamos de verlo en la regla. Y hemos dicho que por lo general trabaja con menos 2, porque no está el flúor y no está un elemento del grupo 1A para ponerle más 1 o menos 1. Por lo tanto, está trabajando con menos 2. Y ahora planteo algebraicamente. X por 1 por el azufre más 4 con menos 2. Y todo eso sería igual a 2 menos, ¿no? Todo eso sería a 2 menos. Y de aquí, despejando entonces el valor de X, de aquí el valor de X sería X igual a más 6. O sea que el azufre está trabajando con su estado de oxidación más 6. ¿Correcto? Chicos, hasta aquí estamos bien. A ver, hablen, por favor. Escríbanme si todo está bien. Ábranme el audio. Quiero saber si están despiertos. Esta clase yo voy a hablar un montón porque tenemos que avanzar. Pero necesito a ustedes activos, ¿ah? Ya no se me duerman. Ya, listo, vamos bien. Sí, ya, genial. Por lo tanto, los estados de oxidación de los elementos, ¿no? Estos son. Por ejemplo, vemos aquí nuevamente grupo 1A más 1, grupo 2A más 2, grupo 3A más 3. Es importante que tú te lo aprendas, mira, visualizando, observando, ¿no? Y practicando, ya ubicar a los elementos por familias, ¿no? Por ejemplo, la familia Feconi, ¿no? La familia Feconi, que es hierro, cobalto, níquel, ellos siempre van a tener más 2 y más 3, ¿no? Y así te vas dando cuenta, ¿no? Te vas familiarizando. Por ejemplo, la familia del carbono, ellos van a tener menos 4, más 2, más 4. El fósforo generalmente trabajan con más 3, más 5. En el caso del carbono también, ¿no? Más 2, más 4. Siempre vas a tener, de repente por ahí hay dudas, profesora, y ahora, ¿cómo yo voy a saber con cuál o con quién trabaja? Si es que tú te pones a practicar, te vas a dar cuenta que es muy difícil o son más comunes trabajar el carbono con más 2 más 4. No te asustes mucho porque en realidad es súper sencillo. El que te va a ayudar a determinar con quién trabaja es el elemento que está complementando el compuesto, ¿ya? Así que estos son algunos estados de oxidación con los elementos
más comunes que trabajamos. Bien, entonces, una vez que ya ahora sabemos los estados de oxidación, sabemos que depende de ellos los nombres que van a tener los compuestos, vamos a pasar a ver sobre los tipos de nomenclatura que estudiamos. Son 3 tipos de nomenclatura que vamos a estudiar. Tenemos la nomenclatura que es la tradicional, tenemos la nomenclatura que es la stock y tenemos la nomenclatura que viene a ser la sistemática, ¿no? La UPAC o la sistemática. En la tradicional nosotros hablamos del famoso oso, hipooso, ¿no? Seguro que han escuchado el ico, el perico y, ¿no? Y todo lo demás. Listo, eso es la tradicional, ¿no? Común o tradicional. En la stock nosotros hablamos sobre los números romanos, ¿ok? Y en la sistemática hablamos de los prefijos mono, di, tri, tetra, dependiendo cuántos elementos tengamos en cada compuesto. Comencemos con la tradicional. En la tradicional nosotros vamos a encontrar un cuadrito. Aquí he colocado un cuadrito para que sea mucho más fácil comprender lo que les voy a explicar más adelante, donde clasifican a los prefijos, ¿no? De acuerdo a los estados de oxidación que presenta cada elemento. Por ejemplo, ustedes saben que los elementos del grupo 1A, su único estado de oxidación es +1, y eso ya debe estar en tu cabecita. Sodio, litio, potasio, rubidio, cesio, francio tienen un único estado de oxidación que es +1. Entonces, para ellos estaríamos en esta regla donde dice que presenta un único estado de oxidación. No está haciendo referencia al valor numérico, está haciendo referencia a la cantidad de estados de oxidación. Entonces, como es un único estado de oxidación, la regla te dice, antiguamente se trabajaba mucho con el ICO, ¿ok? Que todavía ustedes van a encontrar de repente en algunos textos, pero actualmente lo que más se utiliza es colocar simplemente el nombre del elemento. Como pueden ver aquí, óxido de litio, sulfato de bario, hidruro de calcio. Entonces, el nombre simplemente se coloca tal cual. Litio, bario, calcio, ¿no? En algunos libros podrías encontrar óxido lítico, sulfato bárico, hidruro cálcico, también es correcto, pero vuelvo a repetir, actualmente solamente se nombra de la manera colocando su nombre. Esto porque ellos tienen un solo estado de oxidación. A los elementos que tienen 2 estados de oxidación, como por ejemplo el hierro y el cobalto, ¿no? Perdón, el hierro +2 y el hierro +3, por ejemplo, acá estamos viendo. El hierro +2 y el hierro +3. Profesora, ¿y cómo sabes qué es hierro +2 y hierro +3? Bueno, con las reglitas que acabamos de ver. Te dije que el oxígeno es -2, ¿sí? Ajá. Entonces, todo cuánto tenía que sumarte, todo te tenía que sumar 0. Para que te sume 0, ¿con cuánto tendría que trabajar el hierro? Con +2. Ah, ya. Entonces, de esta manera, ya sabes cuál es el estado de oxidación del hierro. En el otro ejemplo, igual. El oxígeno trabaja con -2 y todo te tiene que sumar 0. Pero tú acá ya tienes -2 con 3, eso es -6. Y como aquí ya está el 2, entonces ¿con cuánto tiene que trabajar el 3? Perdón, el hierro. Tiene que trabajar con +3 para que todo sume 0. De esa manera, entonces, te das cuenta de que el hierro tiene 2 estados de oxidación. Y va a tener siempre, si tiene 2, obviamente que uno es menor y el otro es mayor. Y la nomenclatura tradicional te dice que para el menorcito hay que usar el sufijo oso, y para el mayorcito hay que usar el sufijo ico. Por eso es que esta función se llama óxido, vamos a verlo más adelante, no te me desesperes, ferroso. Ahí está, esto es lo que quiero que enfoques. Ferro por hierro, ferroso, porque está trabajando con el menor que es +2. ¿Y el otro cómo se llamaría? A ver si me han comprendido. El otro se llamaría el óxido ¿qué? Si está trabajando con el mayor y nos dice que tiene que terminar en ico, ¿cómo se llamaría ese otro compuesto? Ajá, muy bien, bravo. Eso sería el óxido férrico, ¿ok? Entonces, la nomenclatura tradicional es súper sencillo, solamente que hay que comprender este cuadrito. Cuando ustedes tienen 3 estados de oxidación, ¿no? Como por ejemplo lo es el azufre, que tiene +2,
más 4 y más 6. Entonces vas a tener un estado de oxidación menor, un intermedio y un mayor. Cuando trabajes con el más 2, te dice que utilices el hipo-oso. Cuando trabajes con el más 4, vas a utilizar solamente el oso. Y cuando trabajes con el mayor, vas a utilizar el ico, ¿correcto? Y si tengo, por ejemplo, profesora, 4 estados de oxidación, como son comunes, los del grupo, acá te voy a dar un tips aquí. Estos son los elementos del 6A, por ejemplo, ¿no? Y acá tienes los elementos del grupo 7A, los halógenos, por ejemplo. Los halógenos tienes más 1, más 3, más 5 y más 7, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, para el más pequeñito, cuando trabaje con el más pequeñito, vas a trabajar con el hipooso, luego sigue con el oso, luego vas a trabajar con el ico y para el mayor con el perico. Entonces, pareciera, de repente te parece un poquito complicado y confuso, pero no. Si tú le encuentras la hilación, te das cuenta que aquí es siempre oso-ico. Mira, para el primerito es el elemento puro. Para el que sigue, oso, ico para el mayor. Para el que sigue, solamente le aumentas al más pequeñito el hipo. Hipooso, el oso y el ico. Lo mismo, ¿te das cuenta? Y para el que sigue, conservo hipooso, oso, ico y aumento el perico. O sea que hay una relación que a ti te permite comprender, ¿no? Cómo vas a nombrar de acuerdo a los estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el tercer caso, donde tenemos 3 estados de oxidación, tenemos aquí el fósforo, ¿no? Fósforo más 1, más 3 y más 5. Entonces yo tengo que saber, eso sí, claro, determinar con qué estado de oxidación trabaja, porque si yo no sé, ahí es el problema. Y para ello, la reglita. El hidrógeno trabaja con más 1, el oxígeno trabaja con menos 2 y supongamos que tú no sabías cuánto era del fósforo. ¿Qué se cumple? Se cumple, profesora, 3 por 1 del hidrógeno más X por 1 del fósforo, más o de frente el menos 2 del oxígeno por 2. Todo eso, ¿cuánto te tiene que sumar? 0. Y si tú despejas de aquí, eso efectivamente te va a dar el valor de X más 1. Ah, entonces el fósforo aquí trabaja con más 1, correcto. Y de acuerdo a la regla, te dice que para el más pequeñito uses el hipooso. Por eso se llama ácido hipofosforoso. En el otro igual, ¿ok? En el otro igual. Voy a hacer para el último. Mira, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. ¿Qué se cumple, profesora? Se cumple que el hidrógeno es 3 por 1 más X, supuestamente no sabemos, ¿no? Y menos 4 por 2. ¿Cuánto tiene que ser eso? 0, porque la carga total del compuesto no se ve, a no ser que tengas, por ejemplo, el nitrato, a no ser que tengas el sulfato. Entonces, ahora sí, acuérdate que esto es la carga total, ¿no? Ahí sí tendrías que igualar a esas cargas. Pero en este caso no, son compuestos neutros, así que por ello estoy igualando a 0. ¿Listo? Entonces sería 3 más X menos 8 igual a 0. Y de acá, chicos, el X sería igual a más 5. Y ya tengo su estado de oxidación con el cual está trabajando. Para también nombrar, debo de también saber cuáles son sus estados de oxidación. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que tú sabes determinar el estado de oxidación, pero no sabes cuáles son? Entonces yo no voy a poder decir, ¿aplico la regla para 2? ¿Aplico la regla para 3? ¿O tendrá 4? Entonces es importante que también sepan sus estados de oxidación para que vean en qué caso están. ¿Ok? Dice, Miss, el fósforo tiene como menor número de oxidación al más 1 o al menos 3. Ya, lo que pasa es que hay elementos, depende al formar los ácidos. Exacto, exacto. Va a depender, como les digo, de con qué estén unidos, ¿no? ¿Cómo tú vas a estar con la seguridad de que es más o menos con el elemento que esté unido si es más o menos electronegativo? Acá, como puedes ver, ¿no? ¿Quién es el elemento más electronegativo? Es el oxígeno.
¿no? Es el oxígeno. Entonces, el que va a tener acá la carga negativa es el oxígeno y por ende los positivos van a ser el hidrógeno y el fósforo. Si tú encontraras al fósforo con un elemento que es más electronegativo, ahí posiblemente él esté trabajando, perdón, con un elemento menos electronegativo, allí posiblemente ese fósforo sí estaría trabajando con el signo negativo. Entonces, eso siempre es la duda, ¿no? ¿Es más o es menos, profesora? Porque el valor es muy fácil de determinar matemáticamente o viendo cuántos enlaces tiene, pero la duda es si es más o es menos. Y eso te va a ayudar, la electronegatividad te va a ayudar a definir si es positivo o si es negativo. Y como indicas, eso va a depender con quién está enlazado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el último caso, cuando tenemos 4 estados de oxidación, por ejemplo, aquí tenemos al bromo. ¿Te acuerdas que te dije? El bromo tiene 4 estados de oxidación si es que trabaja uniéndose con el oxígeno, ¿no? Pero cuando trabaja con el hidrógeno, entonces ahí vamos a ver que solamente trabaja con el estado de oxidación -1. Ya sabes cómo salió ese valor de +1, +3, +5, ¿no? Porque toda la sumatoria te tiene que dar 0. Entonces la reglita te dice que para el más pequeñito, que sería el +1, la terminación, el prefijo es hipo y la terminación es oso. Por eso sería ácido hipobromoso. Para el segundo, oso, ácido bromoso. Para el tercero, ico, ácido brómico. Y para el cuarto, el perico, el ácido perbrómico. De esa manera, nombramos haciendo uso de la nomenclatura tradicional. Oso, hipooso, ico, perico es la nomenclatura común o tradicional. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la stock, que es más sencilla. Aquí la que es un poquito, donde nos requiere un poquito más de conocimientos, es la tradicional, ¿no? Porque en la tradicional tú tienes que saber los estados de oxidación y tienes que saber cuáles son los prefijos y los sufijos que tú vas a nombrar a cada uno de los compuestos dependiendo el número de estados de oxidación. En la stock es súper sencillo. En la stock lo único que tú vas a colocar es el estado de oxidación con el cual el elemento está trabajando en números romanos. Por ejemplo, profesora, el óxido de hierro, correcto, tú ya sabes que el oxígeno es -2 y que por lo tanto el hierro trabaja con +2. En el otro, sabes que el oxígeno trabaja con -2 y por lo tanto el hierro trabaja con +3. Por lo tanto, su nombre sencillo, esto sería óxido de hierro 2 en números romanos porque trabajas con el 2 y óxido de hierro 3 en números romanos porque trabajas con su estado de oxidación 3. Así de sencillo. Eso es la nomenclatura stock. ¿Ok? Y tenemos la nomenclatura sistemática, que también es súper sencillo porque lo único que vas a hacer aquí, ojo, aquí lo que nosotros vemos es la cantidad de átomos, ¿ya? Por ejemplo, vemos aquí el hierro, ¿no? Vemos que hay un oxígeno y hay un hierro. Entonces te dice la regla que cuando hay uno vas a utilizar el prefijo mono, si hay dos es di, si hay tres es tri, y así sucesivamente de acuerdo al número de átomos, ¿ya? Al número de átomos, no a los estados de oxidación, ojo, al número de átomos. Entonces esto sería el monóxido porque hay un oxígeno de hierro. Esto sería el trióxido porque hay 3 oxígenos de dihierro, porque hay 2 hierros. ¿Cómo se llama este compuesto, por ejemplo, en la nomenclatura sistemática? Ustedes lo conocen. Actualmente, comúnmente, este nombre es más conocido por su nomenclatura tradicional que por la nomenclatura, perdón, por la nomenclatura sistemática que por la nomenclatura tradicional, ¿no? La nomenclatura tradicional sería anhídrido de carbono, ¿no? Anhídrido carbónico, ¿no? Claro, pero sabemos que lo conocemos más, muy bien, por el nombre sistemático que viene a ser el dióxido de carbono. Correcto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Hacemos uso de estas nomenclaturas, solo que somos inconscientes de ello, ¿no? Dióxido de carbono. Y esos son, chicos, las 3 nomenclaturas que nosotros tenemos. ¿Correcto?
Bien, ahora veamos la clasificación. ¿Recuerdas que te dije que hay dos grupos, los oxigenados y los hidrogenados? Decimos que son oxigenados porque van a derivar de los oxígenos, o sea que los elementos de la tabla periódica donde tú tienes metal y no metal van a reaccionar con el oxígeno. Y al reaccionar con el oxígeno, chicos, lo que se forma es un óxido metálico, obviamente, ¿no? Porque tienes un metal más oxígeno, eso es un óxido metálico, que también se conoce como óxido básico. Y cuando reacciona con un no metal, se llama óxido no metálico, obviamente, o también se conoce como óxido oxácido o anhídrido. Ahora, cuando tú tienes ya la formación de los óxidos, ¿ok? Cuando tú ya has formado los óxidos, tanto metálico como no metálico, proveniente del oxígeno, porque has combinado con ello, ¿no? O sea, quiere decir que en tu fórmula tiene que estar el oxígeno. Y cuando tú combinas con agua ese óxido, lo que vas a tener es un hidróxido o una base. ¿Por qué se llama hidróxido o base? Porque vas a ver que vas a formar los compuestos OH, que son el grupo funcional de estos hidróxidos. Tú ves una estructura, hierro OH, definitivamente acá esto ya te está diciendo, mírame, soy el hidróxido. Si tú ves una estructura de esta manera con el oxígeno, te dice, mírame, soy el oxígeno, eso soy un óxido, ¿no? Entonces ya te tienes que ir familiarizando con los grupos funcionales. A esto se le conoce como grupo funcional porque te permite rápidamente identificar de qué tipo de sustancia estás hablando, ¿ya? Entonces, se forman los hidróxidos, ¿ok? Se forman los hidróxidos. Por el otro lado, cuando tú tienes un no metal, ¿sabes por qué se llama no metal, o se llama óxido ácido? Y acá se llama óxido básico, porque este forma una base, que vienen a ser los hidróxidos. Y este se llama óxido ácido porque cuando se combina con el agua, ¿no? A comparación del otro, lo que forma es un ácido. Por eso el nombre. Óxido básico porque forma una base. Óxido ácido porque forma un ácido. Y la base con un ácido lo que forma es un proceso de neutralización, ¿no? Y cuando se forma una neutralización, se forma una sal. Ahora, hay dos tipos de sales. Dos tipos de sales. Tienes la sal oxisal y tienes la sal aloidea. Profesora, como yo sé, es muy sencillo. Acá tú tienes que utilizar tu creatividad, tienes que utilizar tu cerebro al máximo, ¿no? Por ejemplo, la sal oxisal, te vas a dar cuenta porque tiene la O del oxígeno y la sal aloidea porque tiene la H del hidrógeno, o sea que este no tiene oxígeno. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una sal, esta sal, y yo te pregunto, ¿qué tipo de sal es? ¿Aloidea o oxisal? ¿Qué me respondes? ¿Qué tipo de sal es? ¿Es una sal aloidea o es una sal oxisal? Acabo de explicarte. ¿Es una sal aloidea o es una sal oxisal? ¿Tiene la O de oxígeno? Sí, aquí está, mira, aquí está el oxígeno. Ah, entonces esto es una sal oxisal. Es una sal oxisal porque tú ves el oxígeno y no tienes que pensar más. Por ejemplo, esta sal, ¿qué sal es? ¿Una sal aloidea o una sal oxisal? Claro, ¿no? Creo que ya aquel que sufre de, ¿cómo le llaman estos? Cuando no ven bien, ya definitivamente. Con H, Vázquez, por favor, con H. Entonces, esto es una sal aloidea, porque no tiene el oxígeno, ¿no? Entonces, así tú te vas dando cuenta, vas relacionando qué tipos de sales vas a tener, ¿ya? Muy bien, entonces estos son el diagrama que vamos a estudiar ahora, uno por uno, de los compuestos oxigenados. Comenzamos con los oxígenos. Los óxidos básicos se caracterizan por tener la presencia del oxígeno, ¿no? Y forma un metal con un oxígeno, un óxido básico. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el metal, en este caso el aluminio, trabaja con +3. Acá voy a colocar ya el aluminio que estaría trabajando con +3.
el oxígeno, que por lo general hemos dicho que trabaja con -2, y estos se intercambian sus estados de oxidación. Se cruzan, ¿no? Seguro que en el colegio también ya te han enseñado esto. Se cruza aquí y esto se cruza aquí. Listo. Y tenemos nuestro óxido. Aluminio 2 y oxígeno 3. Así se forman nuestros óxidos básicos. Y es lo que estamos viendo acá. Su nomenclatura, practicando un poquito en la común. Acuérdate, profesora, ¿cuáles son los estados de oxidación del aluminio? Porque si no sé, yo no puedo dar la nomenclatura común. El único es el +3. Ah, entonces simplemente esto será óxido de aluminio. Así es. Si eso es stock, óxido de aluminio, entre paréntesis, el número romano 3, ¿correcto? Pero profesora, no hay, no, faltó el 3. No. Lo que pasa, chicos, es que en la nomenclatura stock, como ya te había mencionado, ¿no? Colocar en números romanos, si el elemento es único, si el elemento tiene único estado de oxidación o estado de oxidación, no es necesario colocar. Por eso es que no estoy colocando. ¿Ok? No es necesario escribir el estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos que tiene un único estado de oxidación en el stock, no vas a colocarlo. Y en la sistemática, eso sí, sería sencillo, trióxido de dialuminio, porque hay 3 oxígenos y hay 2 aluminios. Eso es el óxido básico, el óxido donde forma el metal con el oxígeno. Por ejemplo, tenemos aquí el plomo, ¿no? Sacamos su estado de oxidación, pero tengo que saber cuáles son los estados de oxidación del plomo, profesora. Muy bien. El plomo tiene, chicos, +2 y +4. Eso te tienes que aprender. Así como yo también ya me lo sé de tanto practicar, ustedes también tienen que aprendérselo así. Entonces, en la común, te das cuenta que está trabajando con el más pequeñito, ¿no? Aquí está trabajando con el +2. Ah, ok. Entonces, para el pequeñito, ¿te acuerdas? Para el menor era oso y para el mayor era ico. Entonces, en la común, eso será el óxido plumboso. Profesora, ¿no sería plomoso? Ya. Lo que pasa, chicos, hay elementos que van a utilizar su nombre latín. Y uno de ellos, por ejemplo, es el plomo. El plomo no se dice plomoso o no se dice plómico. El plomo usa el prefijo plum. Entonces será plumboso o plúmbico, ¿ya? Otro es el oro, por ejemplo. El oro tampoco no se dice oroso o órico, no, se dice auroso o áurico. Otro que tenemos es a ver, ¿quién más? La plata, ¿no? La plata también no decimos platoso o platónico y plático, no. Decimos argenioso, ¿no? Argénico, argen o argenioso o argénico, porque viene de argen. Después, estaño igual, ¿no? El estaño no decimos estañoso o estáñico, no. Bueno, esto es muy similar, ¿no? Acá decimos estañoso o estánico, ¿ya? Son algunos elementitos que ya vas a ir conociendo. No te me asustes con tanta información, que eso es todo lo que tenemos. Están, ¿ok? Doble N. Estañoso o estánico. Ah, la borré porque, ya, a ver. Plomo, plum, plata, argén. Ah, cobre también, ahí está, cobre también. Por ejemplo, cobre también es ¿no? Cuproso o cúprico, ¿ya? Estaño. Después tenemos cobre, plata. ¿Qué más? ¿Qué más les dije? Plomo, plata, cobre. Ya bueno, ya no me acuerdo más. Son los más utilizados. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el óxido de plomo, plomo más 2, números romanos. Profesor, ¿y por qué acá el plomo sí? Ah, porque acá el plomo no tiene un único estado de oxidación. El plomo tiene +2 y tiene +4.
Y aquí está trabajando con el más pequeñito. Y en la sistemática, eso será simplemente monóxido de plomo, ¿no? Monóxido de plomo. Así de sencillo. Después que tenemos con el más 4. Por ejemplo, acá oxígeno es -2 y como todo tiene que sumar 0, el plomo es +4. ¿Cuál es su nomenclatura común? Cuando trabaja con +4, terminación, acá habíamos colocado, esto era el oso y esto era el ico. Óxido plúmbico, correcto. Y en la stock, óxido de plomo 4 y en la sistemática, dióxido de plomo. Entonces, cada vez que yo veo el oxígeno, acuérdate que eso es la función óxido, ¿ok? Óxido. Bien, tenemos ahora cuando estos óxidos se mezclan con agua y forman los hidróxidos, ¿correcto? Tenemos los hidróxidos. Estos hidróxidos siempre van a ser OH. Y es muy sencillo, ¿ah? Como ustedes saben que se obtienen a partir de los metales, por ejemplo, vas a tener siempre de la forma siguiente. El metal, si trabaja con su estado de oxidación X, cuando entre en contacto con ese grupo OH, debes de saber que ese OH, todo el OH, para que sepas ahí, tengas claro, para que puedas rápidamente saber con qué estado de oxidación trabaja. Todo ese OH es -1, mis chicos, ¿ya? Todo el OH es -1. Entonces cuando se forma el hidróxido, lo único que ocurre aquí es que ese metal forma el OH y sus estados de oxidación se intercambian, ¿no? Entonces este unito, sin importar el signo, viene por aquí y este X viene por aquí. Y aquí tendríamos esta forma de nuestro hidróxido. Entonces, te pregunto, a ver si me has captado, ¿ah? ¿Con qué estado de oxidación trabaja el níquel en ese compuesto? Vamos, vamos. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando el níquel en ese compuesto? Siempre hay un tiempito de diferencia, creo, en lo que escriben. Sería ideal que abran su micro y me digan al toque. Ya, muy bien. 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Esperemos que sí. Todos deberíamos estar de acuerdo que el níquel trabaja con 2. ¿Cuáles son los estados de oxidación del níquel? ¿Saben? ¿Cuáles son sus estados de oxidación del níquel? A ver, para aquellos que ya están repitiendo los ejercicios, no piensen mal, no piensen mal. Ya han visto este tipo de ejercicios. Muy bien, correcto. Los estados de oxidación del níquel son +2 y +3, ¿no? Entonces el níquel tiene +2 y tiene +3. Para el chiquitito vas a trabajar con el oso y para el grande vas a trabajar con nico. Así que sencillamente su nombre del grupo funcional OH es hidróxido. Así que sería en la común hidróxido niqueloso, porque estás trabajando con el menor oso. En la stock, hidróxido de níquel 2 y en la sistemática, dihidróxido de níquel. Así de sencillo. Ahora con el níquel acá, por ejemplo, lo que quería resaltar es que cuando tú ves este estado de oxidación en el OH, entonces significa que el níquel está trabajando con ese estado de oxidación, ¿no? ¿Te das cuenta? Súper rápido para poder identificar con qué estado de oxidación trabaja tu metal. Listo, ahora sí, vamos practicando. En la común, hidróxido niquélico, ¿correcto? Porque ahora estás con la mayor, ¿correcto? Estás con el ICO. En la stock tienes el hidróxido de níquel 3 y en la sistemática tienes el trihidróxido de níquel. ¿Ya? Entonces, ya estamos viendo dos grupos funcionales. Ya tienes que saber que la O es el óxido, ¿correcto? Cuando ves la O, ese es el óxido. Cuando ves el grupo OH, ya tienes que saber que eso es la función de los hidróxidos, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Ahora vamos para el otro lado. Ahora vamos con el no metal. El no metal con el oxígeno, ¿te acuerdas que te dije que forma un óxido ácido? Porque va a formar posteriormente ácido. Y a esto se le conoce como un anhidrido, ¿no? La nomenclatura que se usa para estos anhídridos es la nomenclatura tradicional.
¿ya? El oso, el ico, el perico, esa es la nomenclatura que más se utiliza. Entonces, nosotros no vamos a nombrar a los óxidos ácidos en la nomenclatura tradicional como óxido, sino los vamos a llamar como anhidridos. Por ejemplo, tenemos aquí el CO2, el CO, el oxígeno trabaja con -2. El carbono, chicos, trabaja con 2 estados de oxidación. Tiene el +2 y tiene el +4. Vuelvo a repetir, para el pequeñito es el oso y para el mayor es el ico, ¿no? Ya te debes de estar familiarizando con estos términos. Entonces, ¿esto cómo se llamará? De acuerdo a la nomenclatura, si es la común, esto sería el anhidrido carbonoso, porque estás trabajando con el menor. Si tienen dudas, pregunten, ¿ya? Pregunten, no se queden callados. En la stock, aquí en la stock sí vas a llamar óxido, en el único, en el stock y en la sistemática. Solamente en la común es lo que nosotros vamos a hacer el uso del término anhidrido. ¿Listo? En la stock entonces sería el óxido de carbono 2, porque trabaja con su estado de oxidación 2. En la sistemática sería monóxido de carbono. ¿Listo? Cuando trabaja con el CO2, el estado de oxidación con el cual trabaja el carbono, el oxígeno es -2 y por lo tanto eso suma -4. Si todo te tiene que dar 0, eso es +4. ¿Listo? Es +4 y acá tendríamos las nomenclaturas. Anhidrido carbónico, porque ahora estás trabajando con el 4, eso es terminación ico. Tu nomenclatura stock sería óxido de carbono 4 y tu sistemática dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces hay que practicar bastante esos nombrecitos. Invéntate un compuesto y comienzas a practicar. Muy bien. Por ejemplo aquí, el cloro. Cloro, oxígeno 2 menos. Entonces díganme, de lo que ustedes están observando, ¿con cuánto trabaja ese cloro? ¿Con qué estado de oxidación trabaja ese cloro? Correcto, muy bien. Perfecto, trabaja con su estado de oxidación +1, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería la nomenclatura? Para eso, profesora, yo tengo que tener claro cuáles son los estados de oxidación del cloro. Claro, como estás con el oxígeno, son funciones oxigenadas, te dije que el cloro y los halógenos son +1, +3, +5 y +7. Ah, estoy en el caso de 4, así es. Ah, para el pequeñito, ¿te acuerdas? Para el pequeñito era el hiposo, para el que sigue era el oso, para el que sigue era el ico y para el más grandecito era el perico. Ahí está, listo. Entonces tu nomenclatura común sería para el más pequeñito, anhidrido hipocloroso, porque es un no metal. Acuérdate, no metal más el oxígeno en la nomenclatura común, esto es un anhidrido. ¿Correcto? Ya en la nomenclatura stock, ahí sí tú lo llamas óxido, ¿no? Eso sería el óxido de cloro 1 y en la sistemática simplemente óxido, porque hay uno, de dicloro, porque hay 2 cloritos. 2O7, chicos, facilito, facilito. ¿Con cuánto está trabajando el cloro, perdón, aquí? Si el oxígeno ya sabes que es -2, ¿con cuánto está trabajando el cloro? Al ojo, porque ya entiendes que los estados de oxidación se han cruzado. Entonces, ¿con cuánto trabaja ese cloro? Muy bien, trabaja con el +7, o sea que estás en el, estás en el caso donde trabaja con el mayor estado de oxidación. Común, anhidrido perclórico, ahí está, per-ico, stock, óxido de cloro 7, porque estás trabajando con el +7, aquí has trabajado con el +1, y simplemente en la sistemática heptaóxido de dicloro, porque tienes 7 oxígenos hepta y 2 cloros dicloro. ¿Listo? Así, chicos, entonces vamos a nombrar a nuestros anhídridos, ¿no? Nuestros óxidos ácidos. Por ejemplo, ahora tenemos aquí, en el caso del ácido, al anterior eran los anhídridos, ¿verdad? Que era un no metal con el oxígeno y te formaba el óxido ácido.
Ahora, este óxido ácido, como te había comentado, se llama óxido ácido porque ahora que va a reaccionar con el agua, te va a formar ácido. Profesora, ¿cómo identifico un ácido? Por ejemplo, ahorita si yo te digo, a ver, quiero leerlos, ¿ya? Si yo te digo, ¿me puedes decir este NaO? ¿De qué función estamos hablando? De los que ya hemos visto. Hemos visto óxidos, hemos visto hidróxidos, ¿no? Hemos visto óxidos ácidos y hemos visto óxidos básicos. Ya, muy bien, es un óxido. Sea un poquito más específico, ¿un óxido ácido o un óxido básico? Acuérdate que el óxido ácido es con un no metal y el óxido básico es con un metal. Muy bien, es un óxido básico, perfecto. Ahora, si yo te pregunto, por ejemplo, este compuesto, ¿a qué grupo funcional pertenece ese compuesto? El hierro con el OH. ¿De qué grupo funcional estamos hablando? Muy bien, estamos hablando del hidróxido. Bueno, y el otro ejemplo que te podría colocar sería este, ¿no? ¿Con quién estamos hablando aquí? El Cl2. Esto también sería un óxido, pero sería un óxido ácido, ¿verdad? Porque tú tienes un no metal. Y ahora lo que quería resaltar era que cuando tú veas una sustancia que comienza con el hidrógeno, entonces, chicos, estás frente a un ácido. El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico. Entonces, todo ácido, como puedes observar, comienza con hidrógeno, ¿ya? Esas cositas deben de estar en tu cabecita, ¿ya? Eso no debe salir de tu cabeza. Tú ves un grupo, esto es el óxido, esto es el hidróxido, esto es el ácido, ¿no? Ya te vas familiarizando, viendo, buscando puntos que te permitan rápidamente reconocer. Y eso es justamente el ácido oxácido. El ácido oxácido es una estructura, es un compuesto que comienza con el hidrógeno. Ahora, préstame atención. Hay dos tipos de ácidos. Tenemos el ácido hidrácido, ¿correcto? Y tenemos el ácido oxácido. Entonces, creo que es claro si te pregunto, ¿qué es lo que va a tener el ácido oxácido? Vas a tener la O del oxígeno en tu fórmula. Y el ácido hidrácido vas a tener la H, ¿no? Obviamente, como es ácido, ya sabemos que hay H, pero el hidrácido no tiene el oxígeno, ¿ok? No tienen los oxígenos los hidrácidos. Entonces, por ejemplo, este ácido es un ácido hidrácido. Este ácido es un ácido hidrácido. En cambio, este de acá es un ácido oxácido, este también es hidrácido. ¿Por qué? Porque tiene la O del oxígeno. Por eso son los ácidos oxácidos. Vamos a ver que tiene un hidrógeno, un no metal y la O del oxígeno. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, sigamos. Estos se van a formar muy sencillo porque provienen de los anhidridos. Y cuando el anhidrido se mezcla con agua, como puedes observar, lo único que haces es sumar tus átomos, pero colocándolos de esta forma. Primero tu hidrógeno. ¿Cuántos tienes? 2, profesora. Muy bien, ahí está 2. Luego te dice que viene el no metal. Muy bien, mi único no metal es el azufre. ¿Cuántos tienes? Un hito. Ok, aquí está un hito. Y finalmente coloco tu oxígeno, ¿no? ¿Cuántos oxígenos tienes? 2 más un hito que está aquí son 3. Y ahí está tu H2SO3. Así se forma tu ácido oxácido. ¿Y cuál es el nombre? En el nombre de los ácidos oxácidos utilizamos la nomenclatura tradicional, ¿ya? La nomenclatura del oso, ico, perico, hipooso, perico, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que saber con qué estado de oxidación trabaja tu azufre. Y quiero que sepas que cuando tú comienzas a trabajar con el estado de oxidación +2, tú terminas hasta el final con el +2. Tú no vas a cambiar en el transcurso a no ser que ocurra una reacción redox, ¿no? Pero por lo general no, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el oxígeno trabaja con el +2, con +4, ¿no? Oxígeno, perdón, -2 y azufre es el que trabaja con +4. ¿Listo? Profesora, pero ¿cuáles son los estados de oxidación del azufre?
Ya, importante, ¿no? Importante porque si no, no vas a poder cómo nombrar la nomenclatura tradicional. El azufre trabaja con +2, el azufre trabaja con +4 y trabaja con +6. Estás en el caso del +4. Ah, ya sí, porque para el pequeñito, uy, acá está, vale. Para el pequeñito, cuando son 3, profesora, era el hipo oso, ¿no? Sí, muy bien. Para el que sigue es el oso, ¿verdad? Sí. Y para el que sigue es el ico. Ajá. Entonces ahora tú estás trabajando ¿con quién? Estás trabajando con el +4. Por lo tanto, eso sería anhídrido sulfuroso. Y acá no va a cambiar cuando tú formas tu ácido. No, mira, sigues, si tú sacas tus estados de oxidación, acá es -2, acá es +1. Te invito a que hagas tu álgebra y vas a verificar que efectivamente ese X es +4. O sea que continúa. Por eso se mantiene como ácido sulfuroso. ¿Ya? Como ácido sulfuroso. En el otro caso, para el SO3, por ejemplo, a ver, aquí podemos ver que esto está trabajando con -2 y esto es +6. Ah, o sea que está trabajando, profesora, con el estado de oxidación máximo, ¿no? Claro, está trabajando con el ico. Por eso se llama anhídrido sulfúrico. Y que cuando entra con el agua, igual, vuelvo a repetirte, tiene que tener esa forma de H, no metal y oxígeno. 2 hidrógenos, correcto. Un azufre, correcto. Y 3 más un oxígeno son 4. ¿Cómo se llama eso? Esto como comienza con hidrógeno, eso se llama ácido. Y eso es un ácido, como está con la terminación ico, eso es el ácido sulfúrico. Vuelvo a repetir, ¿qué tipo de ácido? Oxácido, porque como puedes ver, está la presencia del oxígeno, ¿no? Está la presencia del oxígeno. ¿Listo, chicos? Muy bien. Así entonces tenemos el ejemplo para el cloro, ¿no? Ya que el cloro tiene 4 estados de oxidación. El cloro tiene +1, +3, +5 y +7. Y en cada uno estás observando que trabaja con el menor y el que sigue, ¿no? Aquí trabaja con -2 el oxígeno, esto sería +1. -2, +3. -2, +5. ¿Te das cuenta que al toque, por qué? Porque yo me doy cuenta de que como los estados de oxidación se han cruzado, esto es el 1, esto es el 3, esto es el 5 y obviamente aquí va a ser el 7, ¿no? Rapidito, ya eso es con la práctica, pues te vas a dar cuenta al toque, ¿no? Y cuando se mezclan con el agua, entonces vas a tener la forma, nuevamente repito, los ácidos hidrógeno, no metal y oxígeno. Muy bien, hidrógeno, no metal y oxígeno. Hidrógeno, aquí hay 2, por ejemplo, aquí era 2 hidrógenos, aquí hay 2 cloros, estoy sumando, y aquí hay 1 más un oxígeno, son 2 oxígenos. ¿Y qué ocurrió? Simplificación, mitad, 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 y ahí está nuestro resultado. Como era el más pequeñito, para el más pequeñito recuerda que era el hipo oso, para el que sigue es el oso, para el que sigue es el ico y para el que sigue es el perico. Hipo oso, ¿correcto? Hipo oso. El que sigue, cloroso, porque estás trabajando con 3. Para el que sigue, ácido clórico. Y para el que sigue, ácido perclórico. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Están allí, no? O ya se fueron para atrás como condorito. A ver, ¿quiénes están presentes? A ver, a ver. Quiero verlos. ¿Dónde están? Están allí, ¿no? Ya, todo bien entonces. Ya, perfecto. Aunque hay pocos nomás, ¿no? Los demás no sé. Todo bien, ya, muy bien. Vizcaya, Rojas, Moreno, Córdoba, Loa, muy bien. Ya, Vázquez, correcto. Muy bien, Manduján. Como les dije, es cargadito el tema, sí, pero hay que tratar de prestar atención al máximo, ¿ya? Y ya en la tardecita, ya, presente, Quilla, muy bien. En la tardecita,
se ponen a practicar. Ya, listo. Quilla, tienes apellido de... ¿Qué es Quilla? Creo que es Estrella, ¿no? Estrella o Luna. Quilla. Listo. A Luna, ahí está Luna, ¿ya ves? Sí, pues Luna, ¿no? Muy bien, ahora chicos, ya que tenemos los ácidos, ¿no? Ya que tenemos los ácidos, es importante que entiendas de dónde salen los oxoaniones que vas a formar las sales, ¿no? ¿Te acuerdas en nuestro diagrama? No, voy a demorar regresando, creo. A ver. En el diagrama, ¿te acuerdas que te mostré que los ácidos y las bases forman sales, ¿no? Entonces, las sales necesitan de aniones. En este caso, cuando se pierde, por ejemplo, este anión del HCl2, HCl3, que es lo que vamos a ver ahora, es que se van a formar estos compuestos, estos aniones para que puedan formar las sales, ¿no? Por ejemplo, miren, nosotros acabamos de ver los ácidos oxácidos que tienen una terminación en oso, ácido carbonoso, ácido carbónico, ácido plumboso y todo lo demás, ¿no? Ahora, en este caso, chicos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la nomenclatura que nos dice que si tú tienes un ácido que termine en oso, cuando tú tengas tu oxoanión, eso va a pasar a hito, el famoso osito, ¿no? El osito. Y cuando tú tengas un ácido que termina en ico, así es, Córdoba, muy bien, vas a colocar la terminación ato. Ahí está el famoso osito arriba y abajo el famoso pico pato, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, profesora? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, esto es el selenio. Azufre menos, oxígeno -2, hidrógeno +1. Entonces, este selenio, que su nombre sería ácido selénico, ¿ok? Va a tener 2 hidrógenos para perder, ¿no? O que se van a disociar, mejor dicho. Al disociarse, el cual se libera, se va a quedar en un anión. Ahí está, selenio, oxígeno 4, anión. Y ese anión obviamente que tiene la carga de acuerdo a los hidrógenos que has disociado. Entonces, si tu ácido era el ácido selénico, ahora este anión que se está formando, que se llama oxoanión, tú ya sabes que un anión es aquel elemento que tiene carga negativa. Esto es un anión, ¿no? Pero ¿por qué decimos oxoanión? Porque va a tener la presencia del oxígeno. Oxoanión, por eso se llama así. ¿Listo? Entonces, ahora, para dar el nombre a ese oxoanión, te dice que si era ico, ahora lo vas a llamar por ato. Entonces, chicos, les presento al ion selenato, ¿no? Ese es el ion selenato. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá el ácido, este es el ácido donde el yodo trabaja también con su estado de oxidación menor, por eso es el ácido yodoso, ahí está. Cuando ahora disocia un hidrógeno, porque solo va a disociar uno, porque ves tu fórmula solo tiene un hito, se forma el ión. Y esto es un oxoanión. ¿Me puedes decir cómo se llama ese ión? De acuerdo a nuestra reglita, ¿cómo se llamaría ese ión? Eso sería el ión yodito. Porque mira este Córdoba. Ajá, yodito, muy bien, porque es el oso. Y el oso pasa a osito, ¿ya? Entonces, eso sería el ión yodito. Ya, chicos, así se forman los oxoaniones. Aquí te he dejado un cuadrito donde están los nombres de los oxoaniones que trabajamos comúnmente y que tú te vas a aprender si es que tú practicas. Si tú los vas a memorizar, carbonato, sulfato, sulfito, carbonato, así no. Así como te dije, así como entra rapidito, se va rapidito, ¿ya? Entonces tienes que practicar. Practica, así como estás viendo la formación de los óxidos en la diapositiva anterior, practica, date tiempo. En uno agarra y determina su estado de oxidación, trata de recordar cuáles son los estados de oxidación. Es más, practica como lo hacíamos de repente, como lo hacían en el colegio. No sé si ustedes también hacían lo mismo que yo. Yo partía desde un óxido y le ponía el agua, formaba el ácido, le quitaba los hidrógenos hasta llegar a la sal.
paso a paso para poder comprender todo, ¿no? Esa es la manera de poder practicar y de que pueda quedarse todo ese conocimiento. Entonces, estos son los aniones que vamos a trabajar para poder formar sales. Y ahora sí, pasamos a la formación de una sal oxisal. Ya te queda tanto claro de tanto hablar oxisal, ¿no? Es porque tiene la O del oxígeno. Y tu sal oxisal siempre se forma cuando tú vas a mezclar un ácido con una base, ¿ok? Un ácido con una base te forma una sal oxisal. Entonces acá, por ejemplo, tienes el ácido hipocloroso. ¿Por qué hipocloroso? Porque si tú sacas los estados de oxidación, oxígeno -2, hidrógeno +1, cloro +1. ¿Y el cloro cuáles son sus estados de oxidación? El cloro tiene +1, tiene +3, tiene +5 y tiene +7. Está trabajando con su estado de oxidación +1. Ah, el más chiquitito. Así es, por eso es el hipooso, ¿ya? Ácido hipocloroso, cuando reacciona con una base que es el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces aquí tú sabes que este ácido va a disociar su hidrógeno y por eso se carga con uno menos. Y si era oso, ahora se llama ion hipo, porque mantienes la nomenclatura, hipoclorito. ¿Correcto? De aquí, acuérdate que para formar una sal tú necesitas un anión y necesitas un catión. Las sales se forman con esos dos. El anión va a salir de aquí, del ácido, el famoso oxoanión. Y tu catión va a salir de la base porque acuérdate que los hidróxidos se juntan con o se forman con metales. Y ahí está. Y lo único, chicos, que hacen es intercambiar sus estados de oxidación. Y por ello se tiene el producto, sodio 1 y el ion hipoclorito 1. Su nombre, sencillito, porque tú ya sabes cómo se llama el ion hipoclorito y el otro se llama sodio. Así que el nombre de la sal simplemente es hipoclorito de sodio. Ahora préstame atención, a ver si me has comprendido. Chicos, el carbono tiene estado de oxidación +2 y +4. Eso es importante. El hidrógeno acá trabaja con +1 y el oxígeno con -2. ¿Me puedes decir con qué estado de oxidación trabaja ese carbono? Listo, vamos, rápido. ¿Con qué trabaja ese carbono? Hello, muy bien, con +4. Nombre de ese ácido. Si estás trabajando con el mayor, ¿cómo se llama? Vayan igual dándome el nombre para el otro compuesto que trabaja acá el hierro. Nombre de ese compuesto, del H2CO3. ¿Qué cosa es? ¿Es un óxido? ¿Es un hidróxido? Ya, muy bien. Eso es el ácido carbónico. Perfecto. Ahora, el hierro trabaja, tiene dos estados de oxidación, con +2 y con +3. ¿Con cuánto está trabajando? Al ojo, pues, por Dios, ya no me responden eso, ya me retiro, ¿ah? Muy bien, con +3, perfecto, porque acá yo veo que lo H es 3, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el nombre de ese compuesto? Sabiendo que está trabajando con el mayor. Nomenclatura tradicional, ¿cómo se llama? ¿Qué grupo funcional es? Óxido, hidróxido, ácido, ¿qué cosa es? Ajá, Loa. ¿Es un metal o es un no metal? Solamente a los metales los llamamos anhidrido, a los no metales. Los metales, no hay no metal que sea, perdón, todos los hidróxidos son metales, así que vamos a nombrarlos como hidróxidos, ¿ya? Los no metales forman los anhidridos, los no metales, y acá el hierro es un metal, así que su nombre es hidróxido de hierro, hidróxido férrico, ¿correcto? Ahora, ese carbonato, como puedes observar, tiene una carga 2 que va a hacer cuando se disocie el hidrógeno. Se disocia y por eso tiene la carga 2 menos, y como era carbónico, ahora se llama ato, ¿no? Acuérdate, el oso pasa a osito, o sea, hito, y el pico pasa a ato, el pico pato. Entonces, si ahora estoy con el ico, ahora será terminación ato. Ion carbonato. Así vas a tener el carbonato, el sulfato, el sulfito, el nitrito, el nitrato, y todos los atos e hitos que tú vas a escuchar en tu vida, ¿no?
Entonces, aquí tienes el ion férrico, ¿no? Porque eso era el hierro más 3, el mayor, el ion férrico. Ahora sí, dime cuál es el nombre entonces de esta sal, porque como puedes observar, los estados de oxidación se cruzan para formar la sal. Viene el 3, viene el 2 y se cruzan. Muy bien, Córdoba. Así de sencillo, eso sería el carbonato férrico, ¿no? Y resaltando que ambas sales tienen la O del oxígeno. Y por eso tienes una sal oxisal. ¿Ya? No se olviden, usen todas las herramientas para poder recordar. Y esta sería su otra nomenclatura, ¿no? La nomenclatura en stock usando los números romanos y la nomenclatura sistemática utilizando los tri y los di. Tricarbonato de di-hierro. Primero es la nomenclatura tradicional, la segunda es la nomenclatura en stock y la tercera es la nomenclatura sistemática. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería con respecto a las sales oxisales, ¿no? Y otra manera muy sencilla es cuando tú tienes un ácido oxácido con un metal, ¿no? También es otra forma muy, muy rápido de formar una sal oxisal, donde también vas a encontrar la presencia de el oxoanión y tu metal. Sulfato de zinc. Con el mismo criterio, solamente es otra manera de poder tener la sal. El ácido unido simplemente con un metal, ¿no? En el caso anterior era un ácido y un hidróxido. Entonces ahora también puedes formar un ácido con un metal. Y se tiene aquí la sal oxisal que identificas por la presencia del oxígeno. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos ese sodio más 1 con ese ion SO4. ¿Reconoces a ese ion S4? Mira. Si tiene 2 menos, chicos, significa que eso era antes así, mira. Este SO4 antes era el H2SO4. Por eso es que ahora que perdió esos 2 hidrógenos, tiene SO4 2 menos, ¿no? Chicos, ¿me puedes decir cuál es el nombre de este compuesto? Como ácido, porque estás viendo que comienza como hidrógeno. ¿Esto qué ácido es? Te ayudo, ¿ya? Sabiendo que el azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. Y aquí está trabajando con el más 6. Ya tú después le sacas tu ecuación algebraica. Entonces, si estás trabajando con el mayor, la terminación para el mayor, ¿te acuerdas? Aquí era hipooso, luego es oso y luego es el ico. Ajá, muy bien. Esto es el ácido sulfúrico. Y cuando pierde sus hidrógenos se disocia y tiene solamente el SO4 con 2 menos. ¿Cómo se llama ese oxoanión? Era ico. ¿Cómo se llama ese oxoanión? Ajá, muy bien. El icopato, ¿no? El picopato. Icoato, entonces esto es el famoso sulfato, ¿ya? Y así, chicos, tenemos entonces el sulfato de sodio en su nomenclatura común, el sulfato de sodio en su stock, porque es el único estado de oxidación que tiene el sodio, y en la sistemática el sulfato de disodio. Y ahí tienen otro ejemplito con el plomo igual, donde el plomo, acuérdate que tiene 2 estados de oxidación, el más 2 y el más 4. En este caso está trabajando con el mayor, así que la terminación para el pequeñito será oso y para el mayor va a ser ico, ¿no? Y con ello está obteniendo el clorato. Te pregunto, este ClO3 antes, ¿cuántos hidrógenos tenía como ácido? ¿Cuántos hidrógenos tenía antes como ácido? ¿Cuántos hidrógenos tenía antes como ácido? Muy bien, correcto. Solamente tienen que mirar las cargas, ¿no? Esto antes era entonces el ClO3. Así tú puedes saber esa sal de qué ácido deriva y darle el nombre correspondiente porque tú sabes que la sumatoria tiene que ser 0, ¿no? Considerando que el cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7 cuando forman compuestos con el oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Así tenemos, por ejemplo, nuestras sales, ¿no?
Cuando el cobre trabaja con +1 y tu oxoanión con -1, se cruzan y se forma nuestra sal, el clorito cuproso. Acá igual el potasio trabaja con +1, el nitrato trabaja con -1 y tenemos nuestra sal, nitrato de potasio. Así sencillamente conociendo cuánto es la carga obviamente de tu oxoanión, porque si tú no sabes tu oxoanión, ahí está difícil, ¿no? Y así se forman nuestras sales. En los compuestos ordenados es mucho más sencillo porque vamos a ver que tenemos los metales y los no metales que van a reaccionar ahora con los hidrógenos. Acuérdate que hemos visto los oxigenadas porque han reaccionado con el oxígeno. En el caso del metal, por ejemplo, cuando reacciona con el hidrógeno, forma el hidruro metálico y ahí muere. Hemos visto en el anterior que tú formas un óxido ácido, lo mezclas con el agua, formas tu hidróxido o formas tu ácido oxácido, ¿no? Pero acá no, el metal y el hidruro muere. Donde se generan varios grupos funcionales es cuando ustedes combinan los no metales, ¿no? Con los hidrógenos. Los no metales con los del grupo 6 y grupo 7A van a formar lo que llamamos hidrácidos. Los hidrácidos se encuentran en el estado gaseoso y cuando entran en contacto con el agua se forman los ácidos hidrácidos, que estos van a estar en estado acuoso. Ambos van a presentar la misma fórmula. Por ejemplo, esto es un hidrácido, siempre y cuando esté en el estado gaseoso. Y esto es un ácido hidrácido, siempre y cuando esté en el estado acuoso. O sea, profesora, los hidrácidos y los ácidos hidrácidos van a tener la misma fórmula, como puedes observar, sí. Lo que te va a ti permitir saber si es ácido o si es un hidrácido es el estado. Si es un gas, es hidrácido, y si es acuoso, eso es ácido hidrácido, ¿ok? Y algunos hidruros especiales que se van a formar con estos elementos que estamos viendo al reaccionar con el hidrógeno. Y como anteriormente hemos dicho, un hidróxido con un ácido siempre ocurre una reacción de neutralización, que viene a ser la formación de una sal. Ahora, ¿qué tipo de sal vamos a formar aquí? Solamente hemos visto dos, la sal oxisal y la sal aloidea. Ya hemos estudiado la oxisal, que son derivados del oxígeno, y ahora vamos a estudiar la sal aloidea, que no tiene oxígeno. ¿Ok? Entonces, sencillo, metal e hidrógeno, por ejemplo, calcio e hidrógeno. El hidrógeno aquí, importante, va a trabajar con su estado de oxidación -1. ¿Por qué, profesora? Porque si tú miras tu tabla periódica, el metal es menos electronegativo que el hidrógeno. O sea que el hidrógeno es más electronegativo y por eso trabaja con el -1. Y así tenemos nuestra sal, perdón, nuestro hidruro, y como es un metal, eso es el hidruro metálico. Su nombre, hidruro de calcio. Hidruro de calcio porque tiene un único estado de oxidación, no necesito colocar su estado de oxidación. Y en la sistemática sería dihidruro de calcio, ¿no? Porque hay dos hidrógenos. Aquí, por ejemplo, tenemos el plomo donde tiene dos estados de oxidación, el +2 y el +4, ¿no? Importante. Entonces, cuando trabaja con +2, la terminación era oso, y cuando trabaja con +4, la terminación era ico en la nomenclatura tradicional. Por eso es que acá es plumboso, hidruro plumboso, y aquí es hidruro plúmbico, ¿no? Porque acá trabaja con el mayor, en el anterior con el menor. En stock, acá sí es necesario colocar en números romanos porque ya estamos viendo que ese elemento tiene dos estados de oxidación, el hidruro de plomo 2 y el hidruro de plomo 4. Y en la sistemática lo único que haces es ver tus átomos. Dihidruro de plomo porque hay dos hidrógenos y tetrahidruro de plomo porque hay 4 hidrógenos. ¿Ya? Muy bien. Hidruros especiales, que son el borano, por ejemplo, ¿no? El metano, la fosfina, la arsina, que son elementos, perdón, que van a reaccionar con el hidrógeno, ¿no? Son algunos hidruros especiales, se les conoce, ¿ya? Sencillo porque puedes ver de acuerdo a su nomenclatura sistemática, colocar simplemente el número de átomos que contiene cada uno de ellos, y esto es el nombre más común, ¿no? Como nosotros generalmente los encontramos, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen amoníaco, fosfina, estibina, entonces estos son formados por estos elementos y el grupo y el elemento del hidrógeno. Esos son hidruros especiales.
Y donde sí vamos a tener una cadenita, una ramificación hasta formar nuestras sales, es con la formación de estos hidrácidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los no metales del grupo 6 que van a trabajar con sus estados de oxidación -2. Acuérdate para que cumpla la regla del octeto. Si es del grupo 6, trabaja con -2 para que gane 2 y tenga 8. Si es del grupo 7A, trabaja con su estado de oxidación -1 porque significa que van a ganar un electroncito para que tengan 8. ¿Ya? Entonces tenemos elementos contaditos. Son los que ustedes están viendo. El azufre, el selenio, el teluro del 6, flúor, cloro, bromo, yodo del 7. No hay más, solamente con ellos vamos a formar los hidrácidos. Así que si tú te aprendes bien los hidrácidos, quiénes son estos elementos, no vas a tener ninguna duda. Entonces acá el hidrógeno con esos no metales, obviamente que estos son más electronegativos que el hidrógeno. Aquí el hidrógeno sí trabaja con su estado de oxidación +1 por la electronegatividad y se forma los hidrácidos, que son compuestos que se van a encontrar en el estado gaseoso. Por ejemplo, el flúor y el hidrógeno, entonces se combinan sus estados de oxidación y aquí el hidrógeno trabaja con +1 y el flúor trabaja con -1, ¿no? Y esto sería un hidrácido. ¿Cuál es la nomenclatura de los hidrácidos? La nomenclatura de los hidrácidos, jóvenes, usamos la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura tradicional, lo que nosotros empleamos es la terminación uro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ¿correcto? Seleniuro de hidrógeno, ¿no? O perdón, sulfuro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno. Todo va a ser siempre su nomenclatura, el uro de hidrógeno para los hidrácidos, ¿ya? Ahí están viendo, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Esos son los hidrácidos que se forman con los elementos del 6 y del 7. Y esta sería su nomenclatura sistemática, ¿no? La sistemática sería sulfuro de dihidrógeno. Ahora, cuando este hidrácido reacciona con el agua, ¿no? Por ejemplo, te decía, por ejemplo, acá el HCl gaseoso, cuando este va a seguir reaccionando con agua, lo que tú tienes es la formación de un ácido hidrácido. La fórmula es la misma. El HF, eso es el fluoruro de hidrógeno, el que acabamos de ver, los hidrácidos. Y cuando se mezcla con el agua, eso recibe el nombre de HF, que viene a ser el ácido fluorhídrico. Entonces, la nomenclatura tradicional de estos compuestos, la nomenclatura tradicional, ¿no? De estos va a ser ácido, y la terminación hídrico. Ácido fluorhídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico, ¿no? Para reconocer los ácidos hidrácidos. Como te das cuenta, es la misma fórmula, ¿no? Mira, HF y HF. La diferencia gas, acuoso. Ácido porque ya tiene agua, por eso es acuoso. En cambio que el hidrácido es un gas. ¿Correcto? Y acá igual. Esos son los ácidos hidrácidos y como puedes observar, comparado con los ácidos oxácidos que ya hemos visto anteriormente, no hay la presencia del oxígeno en estos ácidos hidrácidos. Por lo tanto, cuando van a formar una sal, no va a estar la presencia del oxígeno. Ácido clorhídrico, ahí está porque es el cloro, terminación hídrico. Esto es el hidróxido de sodio. Entonces, cuando se forma una sal, te dije que necesitas un anión y necesitas un catión, ¿no? De aquí sale el catión de sodio +1. Y de aquí sale tu anión, el anión de cloro. Y esto se une para formar la sal, que es una sal aloidea que no tiene oxígeno. Ahora, estos ácidos clorhídricos, bromídricos, sulfídricos, cuando pierden o se disocian sus hidrógenos, como iones se llaman ion cloruro, ion bromuro, ion yoduro, ¿no? Y de esa manera tenemos el nombre de cloruro de sodio. Esto es el cloruro, ¿no? Ahí, la carga arriba. Esto es el cloruro. Esto es el bromuro.
esto es el sulfuro. Y obviamente que estos tienen la carga porque provienen del HCl, provienen del HBr, provienen del H2S, del H2S, ¿no? Entonces, cuando tú ves que disocian esos hidrógenos, disoció 1, por eso es -1. Disoció 1, por eso es -1. Disoció 2, por eso es -2. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería la forma para poder obtener nuestras sales aloideas. Acá igual, el ácido sulfídrico, con este cobre, se va a formar el ion sulfuro y va a formar el sulfuro cuproso, ¿no? Acá el cobre, porque el cobre también tiene +1 y +2. Acuérdate que el OH trabaja con -1, entonces aquí el cobre está trabajando con +1. Y el cobre, como tiene +1 y +2, para el chiquitito es oso y para el pequeñito es, para el pequeñito es oso y para el mayor es ico. Oli, Carol, Oli. A ver, ¿qué más? Entonces, eso sería la forma de obtener nuestra sal, ¿no? Nuestra sal aloidea, ¿correcto? La sal aloidea. Y las otras formas de obtener nuestras sales aloideas son los metales y los no metales. Metal con no metal va a formar siempre una sal aloidea. Sodio y cloro, cloruro de sodio, ¿no? Y las otras formas igual, el ácido hidrácido con un metal. Son distintas maneras que uno puede encontrar la formación de las sales. Pero lo más importante es que ustedes sepan identificar el compuesto, ¿no? Esto es una sal, cloruro de sodio. A ver, regreso, Loa. ¿Listo? Las sales, ok, que vamos a tener diferentes formas de poder obtener las sales, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico con el zinc, entonces acá va a formar el cloruro, se va a disociar el cloruro, se va a unir con ese zinc y tendríamos acá el cloruro de zinc, ¿no? En este caso el zinc de 0 va a pasar a zinc +2, por eso es que tendríamos esta forma del cloruro de zinc. Y esto es una sal, sí, esto es una sal aloidea porque no tiene la presencia del oxígeno. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí está el ácido clorhídrico y tú formas tu sal que viene a ser el cloruro de zinc. Hierro. Por ejemplo, hierro y cloro. ¿Cuál sería el nombre de esa sal en las tres nomenclaturas? Cloruro férrico, porque acuérdate que el hierro tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3. Está trabajando aquí con el mayor. Cloruro férrico, ¿no? Cloruro de hierro 3 o si no también el tricloruro de hierro, ¿no? Eso sería. En el caso del plomo, el plomo tiene 2 estados de oxidación, +2 y +4. En este caso está trabajando con el +4. Si está trabajando con el +4, entonces tendríamos el sulfuro plúmbico, el sulfuro de plomo 4 o el disulfuro de plomo. ¿Ya? Aquí también otros ejemplos, chicos, donde tenemos al sodio, al bromo, formando el bromuro de sodio con sus estados de oxidación correspondientes, el sulfuro y el bario. La sal sería sulfuro de bario, así sencillo. El hierro +3 y el azufre -2, y su nombre de esa sal sería sulfuro férrico. Entonces, clave es que ustedes sepan identificar sus aniones, ¿no? Sus cargas de cada una de las sustancias. Bien, ahora sí vamos a avanzar sobre todo lo que son los ejercicios de teoría, de donde ustedes pueden hacer una simple suma y resta. Les voy a dejar la clave, ¿ya? Y vamos a avanzar con lo que donde sí tenemos que ver resolución. Nos dice, por ejemplo, en la pregunta 1, determinar los estados de oxidación. El sodio en estado libre toma el valor de +1, eso es recontrafalso, ¿no? Porque toma el valor de 0. El ácido sulfúrico dice, ¿el número de estado de oxidación del azufre es igual a 2? No,
porque acá el H2SO4, tú sabes que el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno con +1 y esto es X. ¿Cuánto te tiene que dar toda la sumatoria? Toda la sumatoria te tiene que dar 0. Entonces sería 2 por 1 más X menos 2 por 4, eso es 0. Y acá, chicos, el X sale con +6. Así que esto también sería falso, ¿correcto? Y en la 3 dice el ion carbonato. A ver, el ion carbonato que tiene CO3 y toda la carga 2 menos, la regla te dice que si es un anión, la sumatoria tiene que ser la carga. Oxígeno 2 menos y carbono X. Esto sería X por una X, 3 con -2, 2 por 3, eso es 6 y todo te tiene que sumar a este estado de oxidación, a esa carga. Y de acá, chicos, 3 por 2, 6, pasa al otro lado, el carbono estaría trabajando con su estado de oxidación +4. Así que esto es correcto y por lo tanto en la 1 la clave sería barco. Ejercicio número 2. ¿Qué tenemos? En el ejercicio número 2 nos dice, a ver, al respecto seleccionen las proposiciones correctas. El nombre común del cobre, por ejemplo aquí, el cobre, el oxígeno, yo sé que trabaja con -2 y el cobre trabaja en este caso con +2. Pero los estados de oxidación del cobre son +1 y +2. O sea que si es +1, eso trabaja con oso y si es +2, eso trabaja con níquel. Como está trabajando con el +2, entonces la terminación correcta de ese óxido sería en ico. Y esto no es cuproso, así que sería falso. Sería en ico, óxido cúprico, ¿correcto? El nombre stock del feo. A ver, el feo, ya lo han visto al feo, ¿no? La chapa de los feos es el óxido ferroso, porque el hierro en este caso trabaja con oxígeno 2 y hierro +2. Entonces el hierro en su nomenclatura stock sería el óxido de hierro, y su estado de oxidación en números romanos, eso es 2. Eso es correcto, muy bien. Y el nombre sistemático de este compuesto, al tan solo ver óxido ya sé que es falso porque el sistemático utiliza los prefijos mono, di y debería de decir dióxido de plomo, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso. Te pide las correctas y las correctas solamente sería dado, ¿ok? Pregunta 3. Dice, al respecto seleccione la alternativa que contenga la fórmula química de los compuestos mencionados. Chicos, hidróxido de aluminio. A ver, ¿qué tenemos aquí? Hidróxido de aluminio. Profesora, el aluminio su único estado de oxidación +3. Muy bien, el grupo OH tiene su estado de oxidación 1-. Entonces, la única forma es cuando estos se intercambian y esto sería el hidróxido de aluminio. ¿Dónde tenemos? Uy, en todas las claves. Ya, listo. Ahora, hidróxido de cobalto, igual, ¿no? El cobalto con +2 que me está indicando y el hidróxido que ya sabes que es con todo -1. Entonces, cuando se junta, yo voy a tener el cobalto, el OH y el 2. ¿Dónde tenemos eso? Aquí. Puede ser la A y la C, entonces, ¿no? Hidróxido de cobalto 2. Ahí está. Y finalmente nos dice el trihidróxido de hierro. Ah, ya sencillito porque te está diciendo que está unido al hierro con 3 hidróxidos. La nomenclatura sistemática. Listo. Y eso corresponde a la clave casa. ¿Ok? Pregunta 4, ¿qué nos dice? Al respecto indica el nombre stock del primero y el nombre sistemático del segundo. A ver, por ejemplo, SO2, me están pidiendo el nombre stock de este primero y me están pidiendo el N2O3, el nombre sistemático del segundo. Ya, chicos, el nombre stock es el número romanos, ¿verdad? Esto viene a ser un no metal y el oxígeno, que viene a ser otro no metal. Entonces, esto viene a ser un no metal con el oxígeno, viene a ser un anhídrido, ¿no? Pero en la nomenclatura stock, nosotros sí hablamos de los óxidos, ¿no? Decimos óxido y en este caso, chicos, el azufre tiene estados de oxidación +2, +4 y +6. Aquí está trabajando el oxígeno con su estado de oxidación -2
y azufre es con más 4. Aquí está trabajando con el mayor, con el más 4. Y si es el más 4, esto recuerdo, acá sería, perdón, no es necesario los estados de oxidación, ¿no? Porque me piden stock, así que simplemente sería el óxido de azufre y su estado de oxidación que está trabajando en números romanos, el 4. Eso sería, en la stock, ¿no? Si hubiera sido en la tradicional, allí sí era necesario el más 2, más 4, más 6. Y el otro compuesto en el sistemático, ahí sí no hay problema porque podría, simplemente tengo que ver cuántos átomos hay en cada uno de esos elementos. Hay 3 oxígenos, ok, entonces eso es el trióxido en la sistemática, el trióxido de dinitrógeno. Dinitrógeno. Y eso corresponde a la clave dado, ¿no? Óxido de azufre. Sí, y trióxido de nitrógeno. ¿Listo? Sencillo, stock y sistemática. Pregunta 5. Dice, al respecto, determine la fórmula química de los ácidos mencionados respectivamente. A ver, chicos, miren, ácido sulfúrico. Si a mí me dicen ácido sulfúrico, mira, te voy a enseñar, sulfúrico. Entonces, ese ácido sulfúrico, tengo que saber que el azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. Profesora Ico, está trabajando con el último, con el más 6. Entonces vaya calculando aquí quién trabaja con ese más 6, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí al ácido cloroso. Y te dice que sabemos que el cloro trabaja con más 1, más 3, más 5 y más 7. Y para el pequeñito hiposo, para el que sigue oso. Ok, entonces está trabajando nuestro ácido con el 3, por eso es cloroso. Y lo único que haces aquí ya es tu álgebra, pues, ¿no? Tú haces acá tu menos 2, tu más 1, 3 por 2, 6, azufre más 4. Acá igual es el mismo compuesto más 4 y aquí sí sería más 6. Más 2, más 1, más 6. Entonces, profesora, mis claves están aquí entre B y D, ¿correcto? Ahora, el HCl3, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, el cloro sería 3 por 2, 6, más 1, 5, el cloro trabaja acá con más 5. Menos 2 más 1, el cloro trabaja con más 3. Y listo, ¿dónde entonces está nuestra respuesta? En la D, ya que ambos, el azufre trabaja con más 6 y el cloro estaría trabajando con más 3, ¿no? Eso sería la respuesta en la pregunta número 5. En la pregunta número 6 nos dice, a ver, con respecto a los aniones que estamos observando, ¿no? Dice el nombre de dichos aniones correctamente. Comenzamos con el ClO4, 1 menos. Ahorita les voy a enseñar rapidito cómo acordarse, pero para ello necesitan saber sus estados de oxidación. Lo lógico, chicos, lo lógico es que obviamente tú en un examen, tú no vas a ir a hacerme toda la formulación desde el óxido y recordando. Lo lógico es que en esta pregunta yo veo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo esta pregunta y yo digo, ok, esto es el ion perclorato, esto es el carbonato y esto es el sulfito, porque en su momento lo estudié como debería de ser. En un examen tú no te vas a ir a decir, a ver, este tiene carga menos 1, perdió un hidrógeno y ya esto es así. Este tiene carga 2, entonces era el H2CO3, listo. Y este tiene 2, H2SO3. Muy bien. Ahora, entonces voy a sacar sus estados de oxidación. Menos 2 más 1, 4 por 2, 8. El cloro trabaja con más 7. Menos 2 más 1, 3 por 2, 6. El carbono trabaja con más 4. Menos 2 más 1, el azufre trabaja con más 4. ¿Correcto? Entonces, y de aquí ya yo empiezo a recordar. A ver, cloro tiene más 1, más 3, más 5, más 7. Trabaja con el mayor. Ya, esto es el per-ico. Pero como es un anión, todo lo ico era en ato. Ya, esto es el perato. Listo. El carbono es el más 2 y el más 4. Está trabajando con el mayor. El mayor era ico. Ok, entonces esto es el ion ato, que termina en ato, el carbonato.
Y el otro, el azufre, igual es más 2, más 4 y más 6. Está trabajando con el 4, que corresponde al oso, pero el oso pasa a hito, entonces esto es el sulfito, ¿no? Y así, yo no voy a hacer todo esto en un examen, ¿no? Eso son dos preguntas que tú puedes marcar algo al ojo, ¿no? Cuestión de segundos, lees y marcas. Pero esto es lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Ahora es donde tú tienes que practicar para que cuando tú llegues al examen tú digas, ah, ok, el perclorato, el carbonato y el sulfito, al ojo. Estas son preguntas que uno lee y marca, ¿ya? Pero obviamente para llegar a ese nivel te toca hacer todo esto. Te toca pasar todo un proceso para que puedas familiarizarte con todos los aniones, ¿ya? Entonces, esa sería nuestra respuesta en la pregunta 6. Como puedes ver, tengo que conocer mis estados de oxidación y tengo que recordar cuál es ese orden para poder dar el nombre a esos sufijos. Pregunta 7, ¿qué nos dice? Su fórmula, dice, a ver, el bromato de calcio. Ok, bromato, ¿no? Bromato de calcio. ¿Cómo formo el bromo, por ejemplo? Profesora, si el bromo es más 1, más 3, más 5, más 7, igual vuelvo a repetir, eso es lo que tienes que hacer ahora que estás aprendiendo, ahora que te estás familiarizando con los aniones. Ato, o sea que antes que era ico, entonces esto, por ejemplo, es el hipooso, esto es el oso, esto es el ico y esto es el perico. Si está con ato, entonces antes era ico. O sea que, profesora, ese bromo está trabajando con el más 5, ¿verdad? Correcto, está trabajando con el más 5 y ahí tú comienzas, ¿no? Con el oxígeno que es menos 2, formas tu óxido, que sería el bromo 2, oxígeno 5. Y cuando va a reaccionar con el agua para formar tu ácido, esto sería tu H2, bromo 2, oxígeno 6. Lo que estoy haciendo es sumar tus átomos para tener tu ácido, porque después que disocia estos dos hidrógenos, tú vas a tener recién tu bromo 2, oxígeno 6 con tu carga 1 menos, ¿no? Y eso sería lo que corresponde a tu ion. Entonces aquí tendríamos H2, Br2 o a tu carga acá. Ahora, antes de poner aquí la carga, acá nos estamos olvidando. ¿Nosotros qué tendríamos que hacer? Simplificar. Se simplifica y tienes el HBrO3. Y ahora sí, disocias tu hidrógeno y bromo O3 con tu carga menos 1. Esto era tu ácido, porque tienes el hidrógeno, y como era ico, esto era tu ácido brómico, ¿ok? Pero ahora tu anión, como es ico, ahora esto es tu anión bromato. Esto tienes que hacer ahora, practicar con todo lo que puedas para conocer al ion bromato. En el examen ya, bromato, en mi cabeza al toque, ¿no? ¿Dónde está mi lápiz? El bromato, ya, este es el bromato, listo. Y con el calcio, ya, este es el calcio, calcio más 2. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces estos se cruzan acá el 1 y se cruzan el 2, entonces el producto sería calcio 1 y el bromato de calcio 2. Y esto sería mi sal. Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Esto es lo que tú tienes que hacer de frente en un examen. Y esto es lo que tienes que hacer en todo tu proceso de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué más? Se clasifica como una sal oxisal. Al ojo, pues muchachos. Veo el oxígeno, acá no tengo que pensar. Efectivamente, eso es una sal oxisal. ¿Se forma al reaccionar el hidróxido de calcio con el ácido brómico? Sí, eso también sería correcto. Verdadero. Por lo tanto, en la pregunta 7, falso, verdadero, verdadero, eso nos da la clave casa. ¿Ok? Pregunta número 8. Dice, con respecto a este compuesto, indique las proposiciones incorrectas. El hidruro de magnesio, por ejemplo, tengo acá magnesio con carga más 2. Hidruro con carga menos 1 porque sabemos que es un elemento que es más electronegativo, ¿correcto? Por lo tanto, aquí simplemente se cambian los estados de oxidación. Se cruzan los estados de oxidación y esto sería nuestro hidruro de magnesio. Nos preguntan su fórmula química entonces del hidruro de magnesio. Eso es correcto.
Se clasifica como hidruro metálico. Así es. Hidrógeno más un metal. Esto es un hidruro metálico. Correcto. Y su nombre sistemático. Su nombre sistemático es de acuerdo a los átomos que tiene. Dihidruro, ¿no? Dihidruro de magnesio. No es hidruro de dimagnesio. No, eso es falso. Es dihidruro de magnesio. Eso es su fórmula, su nombre, perdón, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta número 8, la clave sería, nos piden las incorrectas, la clave sería barco. Solamente el enunciado 3. Pregunta número 9, ¿qué nos dice? Al respecto, seleccione la alternativa que presenta la relación correcta entre la fórmula y su nombre, ¿no? Entonces tenemos el cloruro de hidrógeno. Por ejemplo, acuérdate que todos los hidrácidos son gaseosos y estos terminan con su nomenclatura uro de hidrógeno, ¿ya? Uro de hidrógeno. Y los ácidos hidrácidos son acuosos y estos son ácido, nomenclatura ácido con la terminación hídrico. Entonces aquí observas acuoso. Entonces acá hay un error, pues, ¿no? No puede ser el uro porque eso es para los gases. Eso es el ácido clorhídrico, ¿no? No es el cloruro de hidrógeno. Luego el siguiente dice ácido bromídrico. No, pues eso es falso porque esto sería más bien el bromuro de hidrógeno, ¿ya? Esto sería el bromuro de hidrógeno, de acuerdo a la reglita que estamos viendo. Luego tenemos el HF. El HF nos dice que es acuoso y otra vez fluoruro de hidrógeno. No, esto sería el ácido fluorhídrico, ¿no? Y el último, si es un acuoso y corresponde al ácido y la terminación hídrico, ácido yodhídrico. Esto sería nuestra respuesta, ¿no? Y en la pregunta número 10, chicos, nos dice al respecto, seleccione la alternativa que contenga la fórmula de dichas sales. Primero, el sulfuro de sodio. El objetivo, que tú sepas cuál es el sulfuro, 2 menos. Ya conoces al sodio del grupo 1A, que es +1. Entonces, cuando tú vas a unir a esa sal, vas a intercambiar tus estados de oxidación. Sodio 2 y sulfuro 1. Ese es el sulfuro de sodio. Bromuro de níquel. Tienes que conocer al bromuro, ¿ya? Ese es el bromuro. A eso lo vas a hacer practicando como te he estado enseñando. Y acá ya te dicen que el níquel trabaja con +2. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a intercambiar tus estados de oxidación. Sería entonces el níquel con 1 y el bromo con 2. Eso sería el bromuro de níquel. Y finalmente el fluoruro. Tienes que conocer al fluoruro. Y como te dice férrico, recuerdas que el hierro tiene 2 estados de oxidación, el +2 y el +3. Como es férrico, trabajas con el mayor y lo único que haces es intercambiar tus estados de oxidación. Hierro 1 y fluoruro 3. Y eso sería tu fluoruro de hierro. Y eso, chicos, corresponde a la clave avión. ¿Listo? Muy bien, esas serían sus domiciliarias. Esas serían sus domiciliarias. Y nos estamos viendo la próxima semana. Ya, chicos, repasen, por favor. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.